nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Seguimos con el capítulo 11 del libro de Daniel. Posteé algo ahora mismo en Facebook, en la página de nosotros. Ya yo le digo nosotros, aunque dice mi nombre, pero es de todos nosotros. En esa página posteé algo de una caminata que va a haber este sábado 29 de agosto. Hay una caminata donde van a estar varias iglesias caminando en diferentes lugares. Los detalles completos los tienen en el papel, pero va a ser allá en Florida. Va a ser en Florida. Creo que el lugar de encuentro va a ser en Kissimmee, en un lugar específico. Pero cualquier información, allá hay un número de teléfono, lo pueden contactar en el nombre del Señor. Y yo sé que hay muchos que son de allá de Florida, gente de Tampa que nos está escuchando, gente de West Palm Beach que nos está escuchando, de Kissimmee mismo nos están escuchando. O sea, hay muchas personas de Orlando que nos están escuchando, así que se pueden dar un poquito más de información para caminar en favor del pueblo de Dios, protestando por cosas que pues el hombre se cree que va a salir ganando. Por lo tanto, están ahí en el nombre del Señor. Te bendiga, Keke. Así que ya te sabes, están por ahí la información, la pueden recibir de ahí. Si necesitan algún poquito más de información, me pueden llamar a mí por inbox y podemos entonces hablar acerca de eso. Amén. Así que eso es la información que tenía para hoy. Vamos entonces ahora al libro de Daniel, capítulo 11. No sé si usted se puso a estudiarlo, a leerlo, a analizarlo y poder verlo. No sé cuántos ya tienen el papel que yo les puse en la página ayer, la antier, y todos estos días lo he estado posteando y reposteando nuevamente para que ustedes lo tengan en sus propios papeles. Yo por lo menos estoy tachado a la antigua, como decimos nosotros en Puerto Rico. Tachado a la antigua quiere decir que me voy con los papeles en la mano. Yo tenía una aplicación donde tenía todos los diccionarios, tenía las concordancias, tenía un montón de Biblias, versiones y cosas como esa. Yo la saqué porque me ocupaba espacio, porque no lo usaba. Y me quedo solamente con el diccionario a la mano. O sea que yo prefiero tenerlo así para yo verlo yo mismo y poder hojear las páginas yo mismo. Así que si usted no lo tiene todavía, lo puede ir a sacar en el nombre del Señor y lo puede entonces tener con ustedes allá este papel. Así que en lo rojo, recuérdense, está la información de la historia. En el azul está lo que dice la historia de quién es la persona. Y lo negro es lo que dice la Biblia en el capítulo 11. Así que eso es lo que estamos viendo por ahí en el nombre del Señor. No entiende Ayuma, dice que dice, voy a tratar con el celular de mi señora madre porque yo al parecer agoté el internet y no entiendo Ayuma. Oh, wow. Entonces, pues me deja saber que por favor, en el nombre del Señor. Así que el libro de Daniel, capítulo 11, leímos ayer versículo 21. Pero hay que leer otra vez el versículo 21 hasta seguir entonces entendiéndolo. Se lo voy a explicar versículo por versículo. Hasta ahora ha visto hasta el versículo 20 la guerra entre los Seleucos y entre los Ptolomeos. Seleuco es la dinastía, exacto, yo también, Eddie. La dinastía del reino del norte y los Ptolomeos son la dinastía del reino del sur. ¿Dónde lo tenemos? Yo se lo di a ustedes también en otro papel que tiene que ver con los reyes. Cuando estamos estudiando Reyes y Crónicas, le puse quiénes eran los reyes que estaban reinando en el reino del norte de Israel, las 10 tribus, y quiénes eran los reyes que reinaron en el reino del sur, que era Judá. ¿Cuál es el decir rey del norte en la Biblia? No está hablando de las 10 tribus del norte de Israel, está hablando de Siria. Y cuando dice el rey del sur en este capítulo 11 de Daniel, no está hablando del rey del sur o del reino del sur en cuestión de Judá. Ya eso pasó, ya eso es otra historia. Ahora está hablando del rey del norte como Siria, el rey del sur como Egipto. Así que eso es bien importante poder entenderlo. Y ese papel yo se lo entregué a usted. Además de los reyes, le puse, si usted nota, los nombres de los profetas, tenían libro o no tenían libro, que estaban hablando en ese momento. O sea que Ruth Gómez, Dios le bendiga. O sea que los nombres de los reyes están acá, del sur y del norte, y los profetas que estaban reinando con ellos, que estaban hablándole a ellos en ese momento, y los años. Después entonces están todos los nombres de los reyes de Babilonia. Y después entonces viene Grecia, los persas, todos los nombres de los persas. Después entonces viene Grecia con todos los nombres de Grecia. Como le dije, se divide entre los 4 generales, aquí están los 4 generales. Y entonces se divide entre Seleuco y los Ptolomeos, el rey de Siria y el rey de Egipto. O sea, la dinastía de los reyes de los Seleucidas y la dinastía de los Ptolomeos. Así que esa es la diferencia. Entonces, en el rey del sur, el rey del norte, perdón, que es Siria, los nombres son Seleuco y son también entonces Seleuco y también era Antíoco. O sea, Seleuco primero, Antíoco primero. Seleuco segundo, Antíoco segundo. Seleuco tercero, Antíoco tercero. Seleuco cuarto, Antíoco cuarto. O sea, que es bien importante el poder entender eso. Y le tengo los años que están ahí para que usted sepa entonces en qué año entonces estaba reinando, qué rey estaba reinando en ese momento, qué rey estaba reinando en ese tiempo, en esa misma época. Mira, el 281. Ok, pues sí, me voy entonces para los Ptolomeos.
305 empezó entonces a reinar Ptolomeo como Sóter. Desde el 305 hasta más o menos el mismo año, un año menos que el otro, que Seleuco en el norte, pues está entonces Ptolomeo primero en el reino del conocido como Sóter. Desde, acuérdense, Sóter, esos son nombres que son de Grecia mismo, o sea que es el Salvador. Sóter significa Salvador. Viene el término soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación, que tiene que ver con el plan de salvación. Soteriología, estudio de la salvación. Por eso es que viene Sóter, pues Sóter es Salvador o salvación. Entonces, en el tiempo que estaba reinando el segundo, que es Antíoco I, conocido como Sóter, es desde el 281 hasta el 261. Pues ahí estaba reinando Ptolomeo II, conocido como Filadelfia. Más de tiempo del otro, ¿sabe? Que ve, le puse entonces los años ahí para que usted compare los años que mientras estaba reinando este otro, mientras estaba reinando estaba reinando este otro. O sea que son las dos dinastías que nos importa, aunque son cuatro generales, son Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Importa son el número 1 y el número 3. Seleuco en Siria, en Siria y Ptolomeo en Egipto. Esos son los dos que nos importan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Israel, tiene que ver con la conquista de Israel. Pregunto yo, a todo el mundo se le está yendo y viniendo la señal porque me están poniendo se va y viene, o como que no me pueden entender bien. Necesito saber por lo menos eso. Yo dice Loida que también se está pausando mucho. ¿Soy yo o hay que salir y volver a entrar? ¿Cómo le hacemos? Así que si alguien necesita decirme algo, me lo dejan saber por favor para seguir o volver a entrar nuevamente en el nombre del Señor. ¿Qué está pidiendo? Ok, el pastor, yo hablo con él, David, no se preocupe, yo hablo con el pastor Pavón, yo hablo con el pastor Ángel Pavón ya mismito, déjemelo a mí, yo entonces se lo dejo saber mañana, ¿está bien? Yo le dejo saber mañana qué es lo que hay con eso, así que me lo deja, déjame yo hablar con el pastor Pavón un momentito después a ver qué es lo que estamos necesitando y todas esas cositas para entonces después hacerle saber mañana a ustedes qué es lo que está pasando, ¿está bien? Y el internet, ve, ahora Ana me dice que se está oyendo entrecortado, pero otra persona me dicen que va y viene. O sea, ¿queremos salir y volver a entrar nuevamente? ¿O soy yo? ¿O qué está pasando? Mira, aquí dice una persona que dice, Sara Lee dice, oración urgente por mi prima y su madre. Los dos son cristianas, pero están en una situación crítica. Mi prima es paciente de cáncer y cuida a su madre encamada. Viven sola y necesita la oración ahora o puede esperar para el final, hermana Sara Lee. Déjeme saber, por favor, en el nombre del Señor. Entonces, la señal se está yendo y viniendo, se corta por un segundo. Pues, ¿qué queremos hacer? Salimos y volvemos a entrar nuevamente. Déjenme saber si eso es lo que queremos hacer, si eso es lo que hay que hacer, para yo saber entonces, ¿sabes? Yo de esto yo no sé absolutamente nada. Yo estoy solamente compartiendo con ustedes la palabra y necesito que ustedes me estén diciendo lo que estamos haciendo. Amén. También Wilson dice que está teniendo problemas con la señal. Pues a lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo. Pues ustedes me dicen, salimos nuevamente y entramos nuevamente. Eso es lo que ustedes quieren hacer en este. Se está viendo y viniendo, o sea, yendo y viniendo. Y no se le entiende. Ok, pues vamos a hacer algo. Nos salimos y volvemos a entrar nuevamente. Amén. Nos salimos otra vez y volvemos nuevamente a entrar nuevamente. Amén. Ok, gente, me ven bien. Se escucha entrecortado. El mío regresó bien la señal. Se cree que es lo mejor. Ahora se escucha bien, dice poca. Ahora sí se oye bien. Ok, pues tiene que ser entonces la señal. Ok, se va. Ok, se ve bien añasco, está bien ahora. No, ok, sí. No sé qué es no sé qué es sí, pero ahí vamos. Pues está bien. Pues nos quedamos entonces acá. Pues entonces ya estamos viendo entonces cómo Seleuco y Ptolomeo estaban siempre peleando por eso. Ok, gracias Sara. Sara, recuérdemelo por favor 5 minutitos antes de terminar el estudio porque se me va a olvidar. Naldi, déjame saber por favor para hablar por Sara Lee, por la petición que ella está presentando en este momento, 5 minutitos antes. Así que ya hasta ahora están peleando el sur contra el norte y eso fue lo que vimos el día de ayer, donde un reino venía contra otro reino del norte y peleaban. Entonces el rey del sur quiso hacer alianza con el rey del norte dándole a Berenice, pero le salió mal porque entonces la Odisea, que es la esposa de Antíoco II, conspiró, mató entonces a estas personas, no pudo entonces hacerlo, pero vino el reino del sur y entonces peleó contra ellos y los atacó. Y así seguía entonces la historia hasta que después entonces muere Seleuco III y entonces reina en su lugar entonces Antíoco IV. Y Antíoco IV pues es el que reinó Seleuco IV y ahora en el 175, que es el versículo 21, que es el que tenemos en cuestión, está reinando entonces Antíoco
Epífanes, Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es un ser bien importante, no porque sea bueno, es porque era malo. Y por lo tanto es importante el poder estudiarlo, el poder escucharlo, el poder entender acerca de él. Pues déjeme entonces buscarle en el nuevo diccionario bíblico ilustrado, que es el que yo uso, un tremendo diccionario. Lleva conmigo, este diccionario como tal, lleva conmigo menos, porque fue más o menos como al año que yo tuve este libro de estar preso. Lleva conmigo 18, 19 años más o menos. Pues déjeme entonces leerle acá que habla acerca de Antíoco, que habla acerca de Antíoco Epífanes, para que usted pueda entonces ver qué se dice acerca de este ser, de este varón Antíoco Epífanes, que estamos estudiándolo mucho. Como yo le dije a usted, hay una Biblia, la Biblia católica, la tengo por aquí. Esta Biblia católica, 6 libros suyos y míos son los mismos. Ellos tienen pues unos libros que son añadidos, que es Judith, es Baruch, es Primera y Segunda de Macabeo. Pues Primera y Segunda de Macabeo es lo que habla la historia de ese hombre llamado Antíoco, Antíoco Epífanes. Yo no predico de ellos, pero es historia. Y como es historia, pues entonces hay que hablar de ello, porque tiene que ver lo que está hablando aquí en los diccionarios. De hecho, todos los diccionarios, como le dije aquel día, todos los diccionarios, la información que sacan acerca de la historia tiene que ver con eso, tiene que ver con los macabeos que se escriben en el libro, en la Biblia católica. O sea, por lo tanto, eso es lo que se usa ahí para la historia. De hecho, el mismo Flavio Josefo, el único historiador que tenemos de ese tiempo bíblico, que se da una clase en el instituto, que yo doy esa clase yo me hago la clase de ese hombre, de Flavio Josefo, que existió para el tiempo de los apóstoles. Ese hombre es un historiador, y ese hombre, la historia que él cuenta acerca de lo que pasó en esos tiempos tiene que ver con Antíoco Epífanes, y la historia la saca de los macabeos. O sea que déjeme entonces leerle en el diccionario que se basa la información acerca de los macabeos. Chequéese lo que dice acerca de Antíoco Epífanes. Dice: Antíoco se llama el firme. Varios son los reyes con este nombre que reinaron sobre Siria, y aunque no se mencionan por su nombre en las escrituras, aceptan algunos de ellos en la profecía de Daniel capítulo 11. El más conocido de ellos, dice, es Antíoco IV Epífanes, que es el que estamos tocando en el día de hoy, en la noche de hoy, que sucedió a su hermano Seleuco IV, conocido como Filopater, que fue envenenado por Heliodoro, y Heliodoro fue a su vez muerto por Antíoco IV. O sea que ese hombre llamado Heliodoro envenenó a Seleuco IV en el año 175 a.C. Y entonces sucede, en lugar de su hermano Seleuco IV, sucede entonces Antíoco IV, conocido como Epífanes. Y entonces Antíoco Epífanes envenena entonces al otro que había matado a su hermano, que se conoce como Heliodoto. Dice que fue a su vez envenenado por Antíoco IV, que arrebató el heredero legal, hijo de su hermano, o sea, a quien le correspondía era Seleuco V. Sin embargo, no lo heredó él, sino que le arrebató el trono a su sobrino, hijo de Seleuco IV, que fue su hermano. Por lo tanto, esto es la actitud que tenía Antíoco. Dice: como resultado de su derrota ante los romanos en Egipto, como lo leímos ahorita, volvió a Jerusalén a proseguir la obra de devastación que ya había iniciado antes. Ordenó la matanza de todos los hombres y la venta como esclavos de mujeres y niños. Estas órdenes fueron cumplidas parcialmente. Los muros fueron derribados y la ciudad saqueada, y erigió en el templo una estatua a Júpiter olímpico, ofreciéndose sacrificios a este dios sobre el altar. Flavio Josefo ofrece amplia información sobre estos sucesos en un libro que él escribió, y viene después de él Antíoco V. O sea que por lo menos nos da un poquito de información acerca de este hombre conocido como Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes. Este hombre era una persona altiva, despreciable. Sin embargo, logró conquistar el trono de su sobrino por halagos, mintiendo. Y por lo tanto, ya una vez estaba ahí, fue entonces hacia Egipto a pelear, y como perdió, vino entonces a Palestina y hizo el desastre en Palestina. Tanto desastre que hizo en Palestina que vamos a tocar parte de esas cositas en la noche de hoy. ¿Qué fue lo que él hizo? Vamos entonces a verlo un momentito. Acuérdense, papel en mano, libreta en mano, aunque ya lo tienen aquí escrito, pero compártalo con alguien más también en nombre del Señor, para que también sean edificados con el capítulo 11 de Daniel. Daniel es mucha historia, más que Apocalipsis, que son eventos todavía futurísticos. Daniel es mucha historia que ya se cumplió en la historia, es ya, por lo tanto estamos tocando mucha historia. Hermano David Fino, Dios me lo bendiga, varón. Pues dice entonces el versículo 21 en el papelito que le di a ustedes.
Lo negro, acuérdense que es el mismo versículo bajo la versión Reina Valera 1960. Versión Reina Valera 1960. Es lo mismo que dice en negro, es lo mismo que dice el versículo. Lo que yo le añadí adentro fue lo que dice la historia en rojo. Entonces dice, y le sucederá a quien, a Seleuco IV, que fue el que fue envenenado por aquel hombre, le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ese es Antíoco IV Epífanes. Y dice, hermano menor de Seleuco IV, o sea, que es hermano menor del que fue envenenado y se quedó entonces con su trono. ¿En lugar de quién? En lugar de su sobrino, que es a quien le correspondía ese trono. Dice entonces, el cual no darán la honra del reino, o sea, no le darán la honra del reino del norte, el reino de Asiria, porque el heredero era Demetrio I, hijo de Seleuco IV. No le correspondía a Antíoco, le correspondía a Seleuco, a Demetrio, perdón, el hijo de Seleuco IV, que fue el que murió. Por lo tanto, como era tan joven en ese momento, pues vino este hombre Antíoco sin aviso y tomó el reino con halago. Se quedó entonces con el reino del norte. Ese es Antíoco Epífanes. Y es bien importante el poder escuchar acerca de Antíoco Epífanes, porque es un anticristo en miniatura. Recuérdense, en todos los reinos siempre han habido un anticristo. Por ejemplo, hay un espíritu antisemita, que es lo mismo que un espíritu anticristiano hoy. Pues el espíritu antisemita, que es aquel que se opone a los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Israel. Es otra forma de decirle a Israel el nombre. O sea, semitas son los judíos, hebreos son los judíos, israelitas son los judíos, judíos son los judíos. ¿Sabes? Por lo tanto, esos son los diferentes nombres que se le da al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y anti-judío, anti-israelita, antisemita, anti-hebreo. O sea, por lo tanto es anti-pueblo de Dios. Pues siempre hubo alguien en contra del pueblo de Dios. En el tiempo de Egipto hubo un hombre conocido como el faraón que se opuso al pueblo de Dios. Hubo entonces también en tiempo de Asiria un hombre llamado Senaquerib. Se puso entonces en contra del pueblo de Dios, un espíritu antisemita. Vino entonces en Babilonia este hombre llamado Belsasar, que también se opuso al pueblo de Dios, un espíritu antisemita. Vino entonces después en tiempo de los persas Amán el Agageo, que también se opuso al pueblo de Dios, por lo tanto era un espíritu antisemita. Vino entonces después en el tiempo de los griegos este hombre conocido como Antíoco IV Epífanes, que entonces también tiene un espíritu antisemita. En tiempo de Roma también hubo una persona con espíritu antisemita. ¿Quiénes fueron esos? Herodes, cuando trató de matar al pueblo de Dios. Por lo tanto es un espíritu antisemita. Pusieron a Cristo en ese momento que lo llevaron entonces a la cruz, ya entonces empieza lo que se conoce como el espíritu anticristo, anticristiano, que se oponían a Cristo y todo lo que tenía que ver con Cristo, hasta el punto que lo pusieron entonces a muerte, lo mataron. Entonces dice así en el versículo 22, Karen, Dios te bendiga, espero que te sientas mejor. Dice el versículo 22 entonces, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de aguas. Dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Eso es lo que dice el versículo. La historia, yo se la puse acá y si usted lee conmigo, dice las fuerzas, que significa el poder y la fuerza, enemigas serán barridas delante de ¿quién? Delante de Antíoco IV. O sea que Antíoco IV hizo cosas graves, hizo cosas bastante poderosas. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. O sea que él sería en algunas guerras, en algunas batallas. Entonces dice, serán del todo destruidas, ¿quién? Las fuerzas enemigas junto con el príncipe del pacto. Aquí yo se lo puse entonces entre paréntesis de lo que está hablando. Las fuerzas enemigas iban a ser completamente destruidas desde antes de Antíoco IV, cuando él se enfrentó a ellas con sus ejércitos, como lo haría la fuerza de las poderosas aguas. Como viene una inundación de aguas, como viene un montón de aguas, torrentes de aguas, como viene una crecida de río que arrasa con todo, como viene un tsunami, así vendría entonces Antíoco IV a pelear en contra de las fuerzas enemigas. El que se oponga contra él iba a caer delante de él. Eso es lo que se está tratando aquí en este momento. Dice, ¿con quién más? Con el príncipe del pacto. Pensamos que el príncipe del pacto es Cristo. En parte se representa como a Cristo, pero no está hablando de Cristo directamente, aunque tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento que tiene es que Antíoco Epífanes también se levantó en contra del príncipe del pacto. ¿Quién era el príncipe del pacto? Se lo explico en paréntesis. En paréntesis dice Onías III. ¿Quién era Onías III? El sumo sacerdote de los israelitas que representó al pueblo de Israel ante Dios,
que hizo un pacto con ellos. Fue asesinado en el 170 antes de Cristo, 5 años después que reinó entonces Antíoco, que todavía está vivo. Y, o sea, en ese momento mató entonces al príncipe del pacto, que es el sumo sacerdote Onías III, que es el que presentaba al pueblo delante de Dios como el sumo sacerdote. Por lo tanto, a eso es lo que se refiere, que se levantó en contra de él y lo mató. Se le llama príncipe del pacto. Era hereditario entre los levitas. Por lo tanto, el pacto de Dios con los levitas era ese pacto de que serían los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los descendientes de Leví, los descendientes de los levitas. Si usted recuerda, Dios ha hecho 7 pactos con la humanidad, bíblicamente hablando. Y como yo siempre le he dicho, usted no hace pacto con Dios, usted hace voto con Dios o le hace promesa a Dios. El pacto lo hace Dios con nosotros. Ya han habido 7 pactos que Dios ha hecho con la humanidad. 7 pactos principales. Número 1, el pacto adámico, id y multiplicarse. Vayan y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Ese fue el pacto que Dios le dio al hombre para que llenaran la tierra con la humanidad. El segundo pacto viene siendo entonces el pacto noéico, el pacto de Noé. ¿Cuál es el pacto de Noé? El pacto de Noé es que Dios puso entonces un arco iris para recordarse siempre que cuando vuelva a mandar diluvio sobre la tierra, no la destruiría nuevamente con agua. El tercer pacto es el pacto abrahámico, el pacto de Dios con el pueblo a través de la promesa hecha a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, toda la nación de la tierra. El cuarto pacto es el pacto de Dios con Moisés, el pacto mosaico. El pacto mosaico, por lo tanto, tiene que ver con el pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos. Viene entonces entre medio el pacto levítico o el pacto con los levitas, que de los levitas sería entonces llamada la descendencia de los sumos sacerdotes. Vino entonces después el pacto davídico, el pacto con David, donde Dios le prometió a David que de su descendencia en cuanto a sus lomos, en cuanto a la descendencia suya física, vendría entonces el Mesías, el cual se sentaría en su trono para siempre. Ese es el pacto número 6. El pacto número 7 es el pacto de Dios con la humanidad a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Son 7 pactos, bíblicamente hablando, que se pueden probar. Por lo tanto, dentro de esos 7 pactos hubo un pacto de Dios con Leví, donde de su descendencia siempre estarían los sacerdotes. No habrían sacerdotes de más ningún lado. Tenían que ser los sacerdotes por medio de los levitas. Por eso es que usted ve que la Biblia especifica en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, que dice que había un hombre, Zacarías, de los levitas. O sea, que él era de los levitas. ¿Por qué? Porque era sacerdote. Y el pacto era ese. El pacto era automáticamente que era de Dios con Leví, de que su descendencia siempre serían sacerdotes para presentarse delante de Dios. Por eso es que entonces en el versículo 22 del capítulo 11 del libro de Daniel explica que se levantó Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, se levantó contra el príncipe del pacto, quiere decir contra el sumo sacerdote. Y cuenta la historia que este hombre Antíoco en el 175 años después de haber quedado con el reino, aunque fue con halago, era entonces el rey de Siria, automáticamente viene y pelea contra él y lo mata. Mató entonces al sumo sacerdote, al sacerdote de Dios que presentaba al pueblo delante de Dios. Eso es lo que está pasando y la historia cuenta que eso fue lo que pasó así. Versículo entonces 23 dice: y después del pacto con él, dice, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Eso es lo que dice el versículo 4. Leo el versículo 4 otra vez. Después del pacto con él, engañará y subirá. Dice, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Lo que la historia cuenta está entre medio. Quiere decir entonces que, y después del pacto con él, o sea, las personas que no quisieron darle honor del reino, ¿se acuerda? Que no le quisieron dar honor del reino, no se lo quisieron dar a él. Dice, son engañadas por halagos y llegan entonces a un acuerdo con Antíoco Epífanes y lo hacen rey. Lo hacen entonces rey. Y engañará y subirá Antíoco IV y saldrá vencedor con poca gente. ¿Por qué? Porque con los pocos que siguieron a Antíoco IV subió al poder en el reino de Siria. O sea que está diciendo claramente, y después del pacto con él, o sea, después que la gente haga el pacto con él, ya que no lo quisieron, según el versículo 21, que dice que la honra del reino no le darán. Ahora en el versículo 23 dice que pues hicieron un pacto con él, como que se dejaron llevar por cómo hablaba. Hablaba lindo, un tipo que hablaba con halago, un tipo que hablaba con sabiduría, un hombre que hablaba elocuentemente, pues le dieron entonces la oportunidad y entonces lo hicieron rey. Y una vez entonces lo hacen rey, engañó y subió al reino con poca gente, porque las pocas personas, como dice acá, lo siguieron, lo subieron entonces al poder, lo subieron entonces al reino. Bridget dice que Wi-Fi no está ayudando mucho, ¿se está escuchando bien?
Denme mensaje por favor si se está viendo bien otra vez o qué está pasando. Parece que hoy la conexión está como que media visorioca. La conexión está media mala hoy. Entonces ya estamos viendo entonces cómo todo, o sea, el propósito de darle todo esto a usted, ¿sabe qué? Para que usted vea cómo la profecía se cumplió al pie de la letra en el capítulo 11, en detalle. Lo que dice la profecía fue unos 350 o 400 años antes y después, 400 años después, se cumple la profecía al pie de la letra, tanto así que se puede meter e introducir ambas cosas, tanto la profecía como la historia, y se empata y se entiende entonces de quién se está hablando. Versículo 24 dice, estando la provincia en paz y en abundancia. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará, ¿quién? Antíoco, y hará lo que no hicieron sus padres, cosa atrevida. Dice, entrará después que esté todo tranquilo, que le hayan dado el reino, está todo en paz, está todo en abundancia. ¡Wow! Paz y seguridad. Paz y seguridad. Dice entonces que entrará y hará, Antíoco, dice, lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, o sea, sus abuelos. Dice, botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará designio, y esto por un tiempo. O sea, por un poco tiempo él va a hacer estas cosas. Él va a venir, va entonces a introducirse, va entonces a entrar y hará lo que sus padres y los padres de sus padres, sus abuelos, no hicieron. O sea, las descendencias anteriores, las generaciones anteriores no habían hecho lo que esto me está haciendo. Y entre paréntesis le digo qué fue lo que pasó. La profecía dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín y despojo y riqueza, repartirá sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. ¿Qué entonces dice la historia? Estando la provincia en paz y en abundancia, o sea, el reino de Siria, el reino del norte, se sentirá seguro incluso en los lugares más ricos del reino, porque Antíoco IV llegó en paz. O sea, el rey del norte, que es Antíoco IV, va entonces a estar en paz con el rey del sur. Y el rey del sur se siente tan tranquilo porque Antíoco vino en señal de paz. Me lo imagino yo acá, estoy yo pensando acá, con una banderita blanca, como que, hey, vengo en paz, vengo tranquilo, pero con su mentalidad lo que quiere hacer. ¿Y qué dice después? Dice, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. ¿Qué pasó? Seleuco I, ni Antíoco I, ni Antíoco II, ni Seleuco II, ni Antíoco III. Ninguno de ellos hizo lo que él va a hacer. ¿Qué hizo? Dice, esto es lo que hará. Botín, despojo y riqueza de los lugares más ricos de las provincias, él repartió entre él y sus soldados. Por lo tanto, los que lo siguieron, con las pocas personas que lo siguieron, que lo hicieron rey sobre Siria, hicieron alianza con él, él le dio entonces los despojos, le dio la riqueza de las cosas que poseía, los lugares más ricos. O sea, que él hizo lo que sus padres y los padres de sus padres, ni a Seleuco I, ni Antíoco I, ni Antíoco II, ni Seleuco II, ni Antíoco III, ninguno hizo lo que este hombre hizo. Repartió entre él y sus soldados el botín de los lugares más ricos que estaban por allá. Y dice, contra la fortaleza formará su designio, o sea, él tramará el derrocamiento. Un trato que hubo entre Egipto y su territorio. O sea, que hubo un pacto entre Siria con Egipto, y entre territorio y territorio, entre Siria y Egipto, entre Antíoco IV y Ptolomeo. O sea, que entonces hubo un pacto entre ellos mismos, pero no sabe lo que está pasando. ¿Está viniendo para qué? Para entonces atacarlos de otra manera. O sea, un derrocamiento total. Es lo que él estaba tramando, es lo que él estaba tratando de sacar al rey de Egipto en ese momento. Eso es lo que él estaba haciendo, tratando de derrocar, de tumbar, de sacar a la fuerza un golpe de estado en Egipto para sacarlo y poner a uno que él quería. Esa era la mentalidad que él tenía. Por lo tanto, por eso es que se refiere el versículo de esa manera. O sea, el versículo, vuelvo y repito, dice, estando la provincia en paz y en abundancia. ¿Qué provincia? Siria y Egipto estaban en paz, tranquilos, porque Antíoco vino en señal de paz. Y cuando más en paz estaba, lo menos que pensaba el rey de Egipto era que Antíoco, del rey del norte con Siria, venía en son de paz supuestamente, pero era para engañar. ¿Con qué propósito? Para derrocarlo, para sacarlo, para quitarlo, para darle un golpe de estado y poner a otra persona en su lugar. Y esa es la mentalidad que hacía Antíoco. ¿Con qué propósito? De tomar entonces el botín de las partes más ricas y dividirla entre sus soldados para que estuvieran contentitos. O sea, eso es lo que hizo Antíoco, y la historia cuenta que eso fue lo que pasó exactamente igual. Eso está brutal. O sea, está brutal lo que estamos viendo en la noche de hoy, de cómo se cumple todas las cosas de la profecía y también entonces de la historia. Versículo 25. Dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur,
con gran ejército, y el rey del sur, dice, en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Le harán traición. Ese tiempo lo que estaba pasando era eso. Delirio, Dios le bendiga. O sea que, exacto, gracias Rodríguez, familia Rodríguez. Eso, por eso que lo tienen ahí, ¿sabes? Si ustedes no lo tienen todavía, sáquenlo, please. Lo que usted ve en rojo es lo que dice la historia. Yo le estoy leyendo lo negro para que usted lea lo que dice el versículo. Y el versículo 25 dice, y despertará sus fuerzas. Es que si lo dejamos así, no se entiende de qué se trata. Hay que verlo a la luz de la historia, a la luz de la historia. Y por lo tanto, la historia, uno tiene que entonces buscar libros de historia. Porque yo no estaba ahí para ese tiempo, usted tampoco estaba ahí para ese tiempo. Hay que entonces buscar libros de historia que datan de ese tiempo y se han sacado entonces en este tiempo para contar lo que dice la historia. Y ya vemos entonces lo que dice la profecía en el versículo 25. Y despertará su fuerza. ¿Quién? A menos que no le ponga yo ahí que dice Antíoco IV. Y despertará Antíoco IV sus fuerzas, o sea, su poder y su ardor contra el rey del sur, que es el rey de Egipto, conocido como Ptolomeo VI, conocido como Filométor. Filométor, o sea que yo le estoy metiendo y le estoy introduciendo de quién se está tratando. Dice, y su ardor contra el rey del sur. Pero no sé de qué me está hablando, solamente rey del norte, rey del sur, rey del norte, rey del sur. Y pensamos que siempre es el mismo, no es el mismo. Y hay veces que cometemos ese error cuando dice César, a veces pensamos que es el mismo César. César es una dinastía. Dice Julio César, Augusto César, Tiberio César. Son diferentes César. A veces pensamos que Faraón es una persona, Faraón es una dinastía. Faraón Necao, o sea, hay diferentes Faraón Ramses, hay diferentes nombres para Faraón. Faraón es la dinastía, pues en este caso pensamos que el rey del sur, el rey del norte, el rey del sur, el rey del norte, siempre están en el mismo. Pasaron años, y como pasaron años, son como unos 200 años aproximadamente, o más de 150 años aproximadamente, pues no se trata de un solo Ptolomeo o de un solo rey del sur, hubieron varios reinos en ese momento y se pasaba de mano en mano. Por lo tanto, el 25 entonces, si lo dejamos así, escucha cómo sonaría. Y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur, dice, en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Que entonces dice la historia, despertará sus fuerzas, o sea, Antíoco despertará su fuerza y su ardor, su coraje contra el rey del sur, que es Ptolomeo, en este caso Filométor. Filométor, el rey de Egipto, que vino entonces a Antíoco con gran ejército en el año 170 al 169. O sea que el año en que él mató a Onías, al que estamos hablando ahorita, al sumo sacerdote, que se llamaba Onías III, en ese mismo año, él entonces se levanta con tanto coraje y viene entonces con toda su fuerza contra el rey del sur, conocido como Filométor, conocido como Ptolomeo de la dinastía Ptolomeo el sexto. El sexto Ptolomeo de esa dinastía, conocido como Filométor. El nombre era Filométor, pero se conocía como la dinastía Ptolomeo VI. Ese era el nombre de él. Y vino entonces este hombre, Antíoco, dice, a pelear contra él en ese año. El mismo año en que él mató a Onías, el sumo sacerdote, vino entonces ahora. O sea, ya el tipo está loco. Por eso que le llamaban, en vez de llamarle Epífanes, le llamaban el demente. En vez de llamarle la manifestación de Dios, le llamaban entonces el demente. Y ese era el nombre que le daban los judíos a este hombre. Estaba loco, estaba al garete y todavía no se ha visto nada. Deje que usted vea lo que él va a hacer en el próximo año. En el año 170, mata a Onías, el sumo sacerdote de Dios, que presentaba al pueblo delante de Dios. Ahora entonces se levanta contra Filométor, el Ptolomeo VI, rey de Egipto, para hacerle guerra contra él en el año 169. Y deje que usted vea lo que va a pasar en el año 168. Ya eso es al otro año. O sea, el tipo está demasiado loco. Entonces dice, y el rey del sur, que es Ptolomeo, se empeñará, dice, se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. O sea, el rey del sur también entonces no se quedó dado. Fue entonces, hizo guerra contra el rey del norte. Dice, pero no prevaleció. No prevaleció porque le hicieron traición. ¿Por qué no entonces, ¿por qué no prevaleció? Porque le harían traición. ¿Quién hizo traición? Antíoco IV. Antíoco Epífanes le hizo traición. Lo traicionó. ¿Cómo lo traicionó? Como dice el versículo 4. Antíoco idearía planes. Trató de agregar Egipto a su territorio. Y en el 170, que fue cuando mató a aquel sumo sacerdote Onías III, dice en el 170 a.C., dice a Ptolomeo IV se le recomendó vengar a Panías y recuperar Coele Siria, pero Antíoco IV se enteró de sus planes y con un gran ejército invadió Egipto en ese año.
derrotando a Ptolomeo VI, poniéndolo bajo custodia y proclamándose rey de Egipto. Pero cuando Antíoco IV regresó al año siguiente para tomar el control de la tierra, los romanos lo confrontaron y le dijeron que se fuera de Egipto. Por eso en el versículo 24 dice, pero solo por un tiempo. O sea, el versículo 24 dice que gobernó, que ganó, que fue victorioso, pero por un tiempito. ¿Por qué? Porque fue entonces ahora, conspiró contra el rey del sur, conocido como Ptolomeo VI, conocido como Filometor, conspira contra él. El rey del sur viene con un gran ejército, no prevaleció porque Antíoco le hizo traición. Antíoco entonces se lo lleva cautivo y se queda como el rey de Egipto. O sea que Antíoco ahora es el rey del norte en Siria y ahora es el rey del sur en Egipto. Pero cuando se fue para allá, para el reino del norte, o sea, a su tierra, hacia Siria, y regresó para tomar posesión nuevamente, lo que no se esperaba era que ya entonces Egipto había llamado, no por celular, por supuesto, de alguna forma fueron en contacto, llaman entonces en contacto al rey de Roma, y Roma le dice, no, aquí tú no te vas a quedar, te tienes que ir de acá. Y ahora vemos que Roma entonces, como dijimos ayer, está empezando entonces poco a poco a entrar en el terreno de la historia para que podamos entonces entender de que ya Roma es el próximo imperio fuerte, el próximo emperador fuerte. Y lo sacaron de Egipto y no pudo entonces conquistar. Por eso que dice, conquistó por un breve tiempo, sí, desde que conquistó se fue, cuando regresó ya dejó de ser rey de Egipto. O sea, por breve tiempo, porque ocupó el trono por un breve tiempo hasta que Egipto fue entonces con Roma. Roma entonces se alia, se vuelve aliado de Egipto y sacan entonces a este hombre y dicen, no vas a reinar acá, este no es tu territorio, te vas para allá para tu territorio. El versículo 26 dice, aún los que coman de sus manjares, dice más adelante, le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. O sea, está hablando entonces ahora de Ptolomeo. Y entonces dice, aún los que coman de sus manjares. ¿De quién? De los manjares de Ptolomeo VI. O sea, Antíoco le hizo traición, pero los que estaban comiendo con él, por eso es la traición, porque los que comían con Ptolomeo VI se unen con Antíoco para derrocar entonces a Ptolomeo VI Filometor. Por lo tanto, ellos comiendo lo más tranquilo, y lo menos que sabía Filometor, lo menos que sabía Ptolomeo VI era que los que comían con él a la mesa lo iban a traicionar. Por eso que dice entonces aquí, aún los que comen de sus manjares. Los manjares son los alimentos suculentos, alimentos caviar. O sea, langosta, me imagino yo, hoy en día sería langosta, caviar, los mejores churrascos que pueden haber por allá, las mejores comidas que usted se puede imaginar. Langosta a la Brian, una cosa con todos los mariscos adentro, una cosa, sus mejores manjares junto con él, no cualquier comida que comía cualquier persona, no, lo mejor de lo mejor, sus manos derechas, sus mejores personas, amigos, sus mejores aliados, ellos mismos conspiraron junto con Antíoco para derrocar entonces el reino de este hombre. Y dice entonces, aún los que coman de sus manjares, dice, le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. En paréntesis, le puse entonces en paréntesis le puse entonces lo que dice la historia. Ahora, ¿qué entonces dice la historia? Aún los que comen de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Pues entre paréntesis dice, porción de sus manjares significa en el origen hebreo comer buena comida. Sabroso gourmet servido en el palacio real en el Medio Oriente. Fue el privilegio de unos pocos, dice, e indicó que su amistad, como Daniel capítulo 1 versículo 5, que le daban de la mejor comida a este hombre, a Daniel. La comida del rey se la daban, la porción del rey se la daban entonces a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Pues lo mismo está pasando en este reino, en el reino de Grecia. También está pasando lo mismo. Los mejores manjares era como diciendo, eres mi amigo, eres mi aliado, eres parte de mi reino, confío en ti, estás al lado mío. Pues eso mismo se levantaron contra él. Entonces dice acá, según las traducciones del español de la King James Version, la Reina Valera pero en inglés, en el versículo 25 dice que aunque el rey del sur insistiría en que la guerra tuviera con él un ejército grande y poderoso, no podría prevalecer porque sería traicionado. En otras palabras, lo traicionarían. Esto explica cómo Antíoco IV se enteró del plan de Ptolomeo VI para atacar a Antíoco IV. O sea que la razón fue porque Antíoco IV se enteró que Ptolomeo VI quería conquistar unos terrenos que le pertenecían antes para entonces traicionar a Antíoco. Y Antíoco se entera y viene entonces a pelear. Exactamente, familia Rodríguez. Parte del gabinete del rey. Eso eran los que comían los gourmet, los que comían los mejores manjares.
Por lo tanto, aquí dice que esto lo que está pasando es que Antíoco IV se enteró del plan que Ptolomeo tenía, porque con los suyos él consultó y de alguna forma los que estaban comiendo con él se lo dijeron entonces allá a Antíoco, conspiran contra él, y mira lo que pasa. Leyendo el versículo 26 vemos que aquellos que tienen el privilegio de comer en las delicias, ahí dice deficiencia, pero es delicia, en las delicias de la mesa del rey, lo destruirían, en el sentido que intentaron destruir a Ptolomeo VI, como se dice en la Nueva Versión Internacional. Es por eso que al final del versículo 25 y al comienzo del versículo 26 dice, no se mantendrá, porque tramarán planes contra él, sí, los que comen de la porción de sus manjares lo destruirán a él, por traición dando información a Antíoco IV, quien por lo tanto vino contra Ptolomeo VI y lo tomó bajo custodia, se lo llevó entonces arrestado. O sea que dice entonces la profecía que aún los que comieron, o sea, está compartiendo el versículo 25, que cuando vino Antíoco y conspiró contra él, ¿quiénes conspiró contra él? Los que comían con él en la mesa. El rey del sur comía con unas personas que eran su mano derecha y él consultó y dijo, vamos a hacer esto, atacar entonces a Siria, vamos a quedarnos con el terreno de él, vamos a atacar al rey, vamos a matarlo. Y esa gente que comían con él se lo dejaron saber entonces a Antíoco. Antíoco entonces los usa a ellos y conspira contra el rey. Y lo que hizo entonces fue que en la guerra Antíoco se lo lleva preso, se lo lleva entonces custodiado bajo cautiverio, se lo lleva entonces arrestado, y cuando viene a conquistar nuevamente para quedarse con el trono, ahí vino entonces Roma, y ahí fue que Roma le dijo, no, hasta aquí llegaste. Eso es parte del versículo anterior. El versículo 27 dice así, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Ese es lo que dice el versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Ves? Si no ponemos la historia dentro de lo que está hablando, pues no lo podemos ver. No, esto es un estudio que yo hice, hermana Persida. Esto es un estudio que yo hice acerca del capítulo 11 de Daniel. Y aquí está lo que dice la historia. La Biblia de profecía, conocida como Tim LaHaye. La Biblia de estudio de la profecía, Tim LaHaye. Así que dice entonces acá el versículo 27 con la historia. Se lo voy a leer entonces ahora. El corazón de estos dos reyes, ¿quiénes? Antíoco IV y Ptolomeo VI, que estaban bajo custodia de Antíoco IV, será para hacer el mal. La versión King James Version dice, both of these kings' hearts shall be to do mischief. O sea que, es decir, violencia, los dos corazones de estos dos reyes, es decir, tendrán entonces violencia e intrigas políticas y militares. Y en una misma mesa se sentarán para la mentira el uno al otro. O sea, pues mira, qué bien tú te ves. No, tú te ves mejor, tacho, tú eres el mejor rey por acá. No, el mejor eres tú. O sea, cada uno hablando cosas mentiras en la misma mesa. Dice entonces, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué significa esto? Cuando Antíoco IV derrotó a Ptolomeo VI, lo dejó en un área conocida como Memphis. No Memphis de acá de Tennessee. Dice, cualquier plan malvado que estuvieran haciendo, que por supuesto se estaba mintiendo el uno al otro, no prosperó porque el dominio sobre Egipto pronto llegaría a su fin. Porque más tarde Ptolomeo VI iba a planear otro ataque nuevamente el próximo año. Dice, esto pondría fin al dominio de Antíoco IV sobre Egipto porque Ptolomeo VI recibiría ayuda de los romanos. O sea que del versículo 25 al 27 estamos hablando de la misma historia. De que entonces Antíoco se entera de la conspiración que tenía Ptolomeo VI, Antíoco IV, entonces viene entonces contra él con los que comían con él en la mesa, planifican cómo derrocarlo, cómo sacarlo, cómo quitarlo, cómo darle un golpe de estado, lo logra, se lo lleva cautivo, pero cuando vino entonces nuevamente, lo que para su sorpresa fue que ya entonces Roma vino y defendió entonces a Ptolomeo VI y no le permitió que él conquistara. Y eso es lo que está hablando entonces al final de este versículo. No pudo llegar a conquistar Egipto completo, ¿por qué? Porque Ptolomeo VI tenía entonces ayuda de parte de los romanos y los romanos le dijeron no lo vas a hacer. Eso es lo que está hablando en el versículo 25, 26, 27, y lo que a mí me choca la mente y me vuela la cabeza y me para los pelos y me hace como que wow, esto está brutal, es que no había pasado todavía no había pasado. Son simplemente, es como decir usted algo ahora en el 2020 y en el 2400 venga a pasar lo que yo estoy diciendo. O que hoy se cumpla algo que se dijo en el 1600, 400 años después.
en el 2020 se está cumpliendo. O sea, son cositas que uno dice como que esto es Dios. Esto es Dios. Por lo tanto, se está cumpliendo al pie de la letra. Para que usted vea, en Daniel 2 se cumple en cuestión de reino. Se cumplió un reino detrás de otro reino, detrás de otro reino. Babilonia, Medo-Persa, los griegos, romanos, se cumplió al pie de la letra. En el capítulo 7 también. El león, Babilonia, el oso, Persia, el leopardo, Grecia, la bestia espantosa, Roma, se cumplió al pie de la letra. Pero el propósito al pie de la letra para que sepamos que lo que viene todavía también se tiene que cumplir. Por lo tanto, otra de las razones por las cuales me interesa todo claro es porque a Daniel siempre le llamó atención el reino del fin. O sea que se cumplió, pero más todavía el fin, porque nos toca a nosotros, que nos ha tocado vivir ese tiempo para que podamos entonces verlo y analizarlo. O sea que en el capítulo 11 se habla de lo mismo, de cosas, eventos futuros, pero en detalle, año, persona contra persona, en el año en que estuvo, todo exactamente. El capítulo 11 es uno de los capítulos más impresionantes en profecía, además de Isaías 53. Que Isaías 53 dice el mismo Isaías vio a Cristo crucificado, aunque no lo vio porque fueron 750 años después. Pero la profecía le fue tan clara que él dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. O sea, en juicio y por juicio y fue quitado. Y su descendencia, ¿quién la contará? O sea, automáticamente lo que él está viendo es la profecía de la muerte de Cristo en Isaías 53. Pues Daniel 11 es exactamente igual de impresionante, en lujo de detalle, como si lo hubiera visto y vivido literalmente y contado la historia. No, lo que pasa es como dice David Diamond. David Diamond es un judío convertido al cristianismo que se conoce como un judío mesiánico. Él dice: lo que pasa es que para Dios en la profecía ya es historia. Pues cuando Dios le da la profecía a Daniel, es cuestión de que pase, porque ya para Dios es historia. Ya para Dios se tiene que cumplir automáticamente. Entonces dice acá entonces el versículo próximo 28. Después que entonces reciba Ptolomeo VI ayuda de los romanos, dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Ok, contra el pacto santo. A ver si hay un poquito más de ese versículo. Sí, dice: hará su voluntad y volverá a su tierra. Ok, vino entonces Antíoco contra Egipto, se encuentra que Roma está ayudando a Egipto, se va entonces a su tierra. Pues el versículo 28, ¿de quién está hablando? De Antíoco, que se volvió nuevamente derrotado. Como dicen por ahí todavía, como un perrito con el rabo entre las patas, se vuelve otra vez nuevamente hacia Siria, se volvió nuevamente hacia su tierra. Entonces, está hablando entonces de Antíoco, y volverá Antíoco IV a su tierra, que es Siria, con gran riqueza de Egipto, y su corazón será contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? El pacto de Dios. El pacto de Dios. ¿Cuándo fue esto? Cuando saqueó el templo en Jerusalén, porque yéndose así hacia Siria, paró entonces en Jerusalén. Y parando entonces en Jerusalén, ataca entonces el templo. O sea, cuando se vio derrotado en Egipto, se regresó nuevamente avergonzado hacia Siria, pero de camino de Egipto hacia Siria, tiene que pasar por Arabia Saudita. Tiene que llegar a lo que se conoció como Canaán, que Canaán viene a ser entonces lo que hoy se conoce como Palestina. Por lo tanto, para llegar a Siria tiene que entonces pasar por ahí, y enojado por la derrota que tuvo con los romanos y con Egipto, se va entonces hacia Siria, y entonces ataca el pacto santo, que es que se entra en el templo de Dios y se lleva las riquezas, como lo había hecho aquel individuo cuando se llevó las cosas para allá, para la tierra de Babilonia. Dice aquí, esa en Florida hay que se llama puravida.com, y ellos creo que están en Mayagüez también. No entendí. Bueno, Dios, que nos habla en su palabra. Amén. No entendí eso, Rodríguez. Entonces dice así. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo 28? Volverá Antíoco IV a su tierra, que es Siria, con gran riqueza de Egipto. Y su corazón será contra el pacto santo. ¿Por qué? Porque se levanta contra el pacto de Dios, saqueando el templo de Jerusalén cuando regresaba a su tierra de Egipto, y estableció una guarnición. Escucha lo que dice acá: estableció una guarnición, que el diccionario Webster significa un cuerpo de tropas estacionado en un lugar fortificado, cualquier puesto militar para ocupar con tropas y poner tropas de servicio en un puesto o estación. También masacró a muchos judíos en la ciudad.
Por eso este versículo continúa diciendo, así él, Antíoco, hará daño. Esta palabra viene de una palabra hebrea que transmite la noción central de realizar una actividad con un propósito u objetivo distinto en vista. Hará entonces Antíoco IV su voluntad y volverá entonces a su tierra que se llama Siria. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere entonces decir esto? Automáticamente, ok, gracias, linda. O sea que automáticamente, ya no le digo a Nil, ya le digo linda, ya yo sé quién me habla. O sea que automáticamente está diciendo que se levanta contra el pueblo de Dios y levanta entonces unas tropas, o sea, pone unos ejércitos alrededor de Israel con aparentemente tranquilidad, pero es para atacarlos a ellos. O sea, se levantó contra Jerusalén, se levantó contra el pueblo de Dios y se levantó contra el templo de Dios, como dice allá, se levantó contra el pacto santo. Allí empieza este hombre con tanto coraje, empieza entonces ahora a hacerle la vida a los judíos y mató a muchos judíos. Eso que se conoce como antijudío, anti-israelita, antisemita, anti-hebreo, antipueblo de Dios. Eso es lo que se conoce como el día de hoy en día el espíritu anticristiano, anticristo. Entonces dice el versículo 29, al tiempo señalado volverá, mas no será la postrera venida como la primera. Acuérdense que del 21 hasta el 34 o el 35 en Antíoco, que es un tipo pequeño del anticristo grande. Por lo tanto, estamos hablando de la segunda parte de este capítulo. La primera parte fue la historia entre un reino contra otro reino. La segunda parte del versículo 21 hasta el 34-35, donde habla que de ese reino se levanta Antíoco, o sea que se concentra del 21 al 35 en Antíoco y se cumple en Antíoco. Y aunque Antíoco es tipo del anticristo y se va a cumplir también el anticristo como tal, en cuestión de Antíoco Epífanes, lo que este individuo hizo y en detalles, como si lo estuviera viendo y dice, entonces después se va a levantar, va a venir entonces y va a levantar tropa y se va a levantar contra el templo de Jerusalén y va a hacer esto y va a hacer aquello y va a hacer lo otro, como si lo estuviera viendo literalmente. Y es que Dios le está revelando a Daniel lo principal del asunto y él está escribiendo lo que él está viendo, lo que Dios le está dando, lo está hablando, para que la gente sepa cuando se cumpla que Daniel no era cualquier tipo de profeta, era el profeta de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y en este caso está diciendo entonces aquí que al tiempo señalado volverá nuevamente, mas no será la postrera venida como la primera. O sea que al tiempo, refiriéndose al fin del dominio de Antíoco IV sobre Egipto, dice, Antíoco IV volverá al sur nuevamente hacia Egipto, y esto sucedió debido al plan de Ptolomeo VI de ir contra Antíoco IV. Dice, mas la segunda venida no sería como la primera. Esta vez el resultado sería diferente al de antes. Esta vez no poseerá la tierra porque tendría que retirarse. O sea, estamos hablando nuevamente lo mismo del versículo anterior, de cuando Roma le dijo, no, hasta aquí llegaste. Pues la segunda venida, o sea, él vino, atacó a Egipto, se llevó entonces a Ptolomeo, se lo lleva entonces en cautiverio, y cuando regresa nuevamente la segunda venida no era como la primera. En este caso no pudo poseer porque entonces se enfrentó a unas fuerzas contrarias que no lo dejaron entonces poseer. El 30, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, viene entonces Antíoco, cuando se entera de la conspiración que tenía este hombre, conspiran contra él y Antíoco desciende a pelear contra él. Se lo lleva en cautiverio y cuando regresa nuevamente la segunda vez no fue como la primera. La segunda vez fue que se enfrentó hacia Roma y no pudo entonces conquistar. Se fue en la primera vez hacia allá, hacia Palestina a pelear, y cuando peleó, que mató muchos judíos, vuelve otra vez para Egipto, y volviendo nuevamente para Egipto volvió a ser derrotado y no pudo conquistar, y volverá nuevamente otra vez contra Palestina, la cherry. Ellos lo tienen como la cherry, como si este es el mango bajo, este es como que nuestra pera para darle al puño ahí, para boxear contra ellos. Estos son nuestras personas que nosotros practicamos con ellos, ¿sabes? Vienen a Palestina nuevamente para atacarlo. Miren entonces lo que dice la historia. Dice, ¿por qué no pudo prevalecer la segunda vez? La razón por la que el resultado sería diferente esta vez es que Chipre, que son costas de occidente de Quitim, se opondrán a él. En la primavera del 168 a.C., Antíoco IV fue a Egipto, pero esta vez el representante romano Popilius Laenos
a quien Antíoco IV conoció en Roma cuando estuvo como rehén durante 14 años, entregó a Antíoco IV un ultimátum del Senado para evacuar Egipto de inmediato o ser considerado enemigo de Roma, haciéndose enterado del imperio de Roma, del poderío de Roma. Antíoco IV se retiró rápidamente. ¿Qué quiere decir con esto? Antíoco estuvo preso cuando estaba reinando Seleuco IV. Antes de que él muriera, Antíoco estuvo preso en Roma 14 años. En esos 14 años conoce a este hombre. Este hombre era alguien del Senado, era un senador, era alguien grande, alguien poderoso. Pues cuando vino entonces la segunda vez para pelear contra Egipto, del Senado le manda a este hombre, Popilius, le manda un ultimátum, le dice: o te vas o vas a ser considerado enemigo de Roma. Y él se fue entonces calladito y dice: no, está bien, tranquilo, papá, me voy con las manos hacia arriba, todo tranquilito, aquí no ha pasado nada. Pero de camino hacia Siria nuevamente, vuelve otra vez a atacar entonces a Israel. Entonces dice así, se retiró rápidamente, pero dice: sin embargo, se enojó contra el pacto santo otra vez, contra el pueblo de Dios, y hará según su voluntad. Volvió pues y se entendió con los que abandonaron el santo pacto. O sea, Antíoco se levanta contra el pacto santo, el pacto de Dios con Israel, se levanta contra el pueblo de Israel, se levanta contra el templo de Dios, se levanta contra todo lo que se llame Dios. ¿Y se entendió con quién? Con los que abandonaron el santo pacto. O sea, gente judía que abandonaron el pacto con Dios. ¿Por qué son estos? Mostró favor a los judíos apóstatas, judíos que siguieron a Dios, pero ahora lo abandonaron por miedo al ataque de Antíoco. Por lo tanto, Antíoco se hizo aliado con ellos. Con los que entonces, ante el miedo inminente que se estaban enfrentando, cuando Antíoco vino nuevamente, que se tuvo que retirar de Egipto tranquilito y calladito y asustado, se va entonces hacia allá, y cuando viene entonces a atacar, gente abandonaron el pacto de Dios, judío, apóstata, y se unieron entonces a Antíoco, y uniéndose con Antíoco, Antíoco entonces hizo paz con ellos. Esto es lo que está diciendo el versículo 30. Versículo 31 dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Wow, escucha, aquí lo que dice es algo que uno lo tiene que entender. ¿Qué dice acá? Y se levantarán de su parte, ¿de la parte de quién? De Antíoco IV. Acuérdense, viene contra Palestina por segunda vez en el 168. En el 170 matan a Onías III. En el año 169 entonces pasa lo otro, que él entonces se levanta contra Filometro. Ahora en el 168 entonces viene otra vez para pelear contra Israel nuevamente y a desacrar el templo. En el 168 antes de Cristo, 7 años de su reinado. Y dice que se levantarán de la parte de Antíoco IV tropas que profanarán el santuario, el templo de Dios y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La historia cuenta que en el año 170 Antíoco Epífanes gobernó en Jerusalén. En el 169, o sea, un año después, antes de Cristo, tomó Jerusalén, el altar de oro, el candelabro y los otros vasos del templo, e hizo del templo un santuario dedicado a Dionisis, y levantó una estatua para Olimpran Zeus, o sea, Zeus olímpico, que se erigió sobre el altar del holocausto. O sea, que encima del altar del holocausto, en el templo de Dios, este individuo levantó un altar a Zeus olímpico. Zeus olímpico. Entonces dice: los cerdos eran inmundos según las leyes judías. Cuando tomó Jerusalén por la fuerza, mató miles de judíos o los vendió como esclavos. ¿Y qué hizo él? Entonces desacró, sacrificando una cerda en el altar de Jehová, introdujo la sangre dentro del templo o dentro del lugar santísimo, y levanta entonces una estatua y un altar a Zeus. Eso es lo que se conoce como la abominación desoladora, o la abominación que causa desolación. En otras palabras, tanto ahí causó que el pueblo fuera entonces esparcido. ¿Por qué? Porque hicieron algo que no se debió haber hecho en el lugar santísimo de Dios, en la parte más santa para Dios. No solamente sacrificar una cerda en vez de sacrificar un cordero, sino que también levantan un altar a Zeus, el supuesto Dios supremo de los griegos, en el lugar del Dios supremo que era el Dios de Israel. Eso es abominación
completa a la máxima potencia en Dios. Por eso es que Jesús en Mateo 24, en el versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, se cumplió en tiempo lo está predicando, lo está profetizando Daniel. 400 años después, Antíoco Epífanes hace lo que Daniel dice que él iba a hacer. Pero aún 200 años después, Jesús está diciendo que lo que Daniel dijo todavía se tiene que cumplir. O sea que el anticristo hará exactamente esto, y mañana hablaremos de cómo esto se cumple en el anticristo. Solamente quiero que hoy conozca cómo pasó esto en el tiempo de Antíoco. En el tiempo de Antíoco, porque Antíoco dice aquí que levantó la abominación desoladora. Y lo levantó cuando hizo el altar encima del altar de Jehová a favor de su dios Zeus. O sea que la hizo. Introdujo entonces ese altar una imagen, a Zeus dentro del templo de Dios. Por lo tanto, el anticristo lo hará también, porque Jesús 200 años después, aunque ya se cumplió, Daniel lo profetiza 400 años atrás. Se cumple 400 años después en Antíoco. Y 200 años después Jesús dice, lo mismo que pasó va a volver a pasar. Por lo tanto, cuando vean en el lugar abominación desoladora que habló en tiempo pasado Daniel, el que esté en Jerusalén salga corriendo, porque el anticristo va a hacer lo mismo que hizo Antíoco. O sea que es una doble representación o una doble cumplimiento o una profecía de doble cumplimiento. Eso está brutal. Y ya pasó exactamente, y uno pensaría, pues ya se cumplió. Se cumplió en parte, pero se tiene que volver a cumplir. Un doble cumplimiento, una profecía de doble referencia. Se cumplió en Antíoco, ahora se tiene que cumplir en tiempo futuro, cuando el anticristo se manifieste en la tierra, a reinar en la tierra, como lo hizo Antíoco en un momento dado. Que así como Antíoco se levantó contra Jerusalén, así el anticristo se levantará contra Jerusalén. Así como Antíoco se levantó contra el templo, así también el anticristo se levantará contra. Así como el anticristo levantó una imagen dentro del templo de Dios, así también el anticristo levantará una imagen dentro del templo de Dios. Así como Antíoco quería la adoración para él, así el anticristo también quería la adoración para él. Así como Antíoco también paró el sacrificio para Dios y lo pidió para él, así Cristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque él romperá el pacto también. O sea que hay una similitud tan exacta que, conociendo la historia, conocemos entonces al anticristo. Por eso es que es necesario conocer la historia, porque Eclesiastés 1, 9 al 10 dice que lo que será, dice, ya fue en tiempos atrás. Y lo que ya fue volverá a ser nuevamente en tiempo futuro. Por lo tanto, lo que va a ser al día después en el anticristo se cumplió también en Antíoco. Y conociendo a Antíoco, es una historia tan impresionante que es como ver el cumplimiento de la profecía de Daniel, pero ver también al anticristo en acción en el tiempo final. Eso está brutal. Eso está brutal. Por lo tanto, entonces, dice el 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo, los violadores del pacto son por supuesto los que abandonaron al judaísmo. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, los que no rompieron el pacto con Dios, con Antíoco y con Siria, los que se mantuvieron fiel con Dios, como las 7000 rodillas que no doblaron su rodilla ante él. Prácticamente entonces está diciendo que el pueblo de Dios no se intimidó, no se apartó, no apostató, al contrario, se esforzó y actuó. Se esforzó y actuó, como dice Poca. Dice, para que sepamos lo que viene exactamente. O sea, ¿qué dice entonces el versículo 32? Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, el anticristo. O sea, Antíoco, con lisonja, con palabras suaves, con palabras suavizadas, con palabras lindas, seducirá, atraerá, apartará de la fe del Dios verdadero a los que vayan a apostatar. Él se los va a ganar. El tipo habla lindo, como hará este otro, donde mucha gente será también engañada. Por lo tanto, los violadores del pacto van a caer en su trampa, como también el anticristo van a caer también en su trampa. Entonces dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. La Nueva Traducción Viviente dice así: se resistirá a él, a Antíoco. Hubo personas que violaron el pacto. El sacerdote en ese momento, dice, fue ganado por Antíoco IV, el sumo sacerdote. Fue ganado por Antíoco IV y conspiró con él contra los judíos que eran leales a Dios.
O sea, atacó al pueblo fiel a Dios. Ah, ¿no te quieres rebelar contra Dios? ¿Quieres entonces rebelarte contra Antíoco? Ah, no hay problema. Se levantan entonces contra ellos. Contra los que se mantuvieron fieles a Dios y se esforzaron, se levantaron en contra de ellos. Y dice, las personas que conocen a su Dios son las que no siguieron a Antíoco IV, pero permanecieron fieles al Dios de Israel. Este pueblo incluía a los macabeos y los que le siguieron porque permanecieron fieles a la alianza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Antíoco vino con tanto coraje para atacar entonces a Israel, porque Egipto tenía entonces a Roma, se enojó tanto como que dice, como cuando en la escuela, que alguien le dio a una persona, por ejemplo, alguien me dio a mí, y fui entonces vencido y me humillaron bien feo, pero siempre veo aquel con el que yo me curaba. O sea, esa era la cherry mía. Aquello aquí entonces, y digo, no hacía así porque nunca fui abusador, pero aquello le metió una bofeta, la que me dieron a mí, toma, te la doy entonces a ti. Pues eso que está haciendo Antíoco. Antíoco se va porque Roma le metió los mochos, le ganó entonces y se va entonces hacia aquel que él había atacado anteriormente y va entonces y ataca, pero en este caso con lisonjas empieza entonces ahora con palabras persuasivas, se gana el corazón de muchos judíos, se apartan de Dios, se van con él como aliados, se levantan contra los que son fieles, entre los cuales estaban los macabeos. Los macabeos fueron un grupo de personas judías que defendieron a capa y espada y a uña y diente la palabra de Dios. Antíoco Epífanes empezaron a atacar con tanta fuerza que lograron la victoria y mantuvieron la ley de Jehová intacta. Esos fueron los macabeos. Y los macabeos son una historia interesantísima. Entre ellos estaba Judas Macabeo, y ahí es que se escribe entonces primero y segundo de Macabeo. Así que se levantan contra este hombre llamado Antíoco, contra todos los que violaron el pacto y se apartaron de su Dios, y van entonces los macabeos con otro grupo de personas a atacar entonces a Antíoco y lograron obtener la victoria. El versículo 33 dice así: y los sabios del pueblo que son fieles a Dios, no los que apostataron, los sabios, porque sabio es conocer a Dios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que se apartó de Dios no es sabio, el sabio es el que permaneció en el pacto santo de Dios, pese al ataque de Siria con este hombre. Entonces dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos, que eso fue lo que hicieron los macabeos. Entonces dice, instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Por algunos días el ataque va a estar fuerte, pero escucha lo que dice la historia. Los líderes piadosos del movimiento de resistencia judío enseñaron a muchas personas sobre el camino del Señor, pero enfrentaron una gran persecución. Estos hombres, aunque perseguidos por su fe, no transaron la palabra, póngala ahí, no transaron la palabra, ni se le guardaron para sí mismos. O sea, no entregaron la palabra, no transaron por la palabra y ellos no la guardaron para ellos mismos. No, la compartieron con los que estaban allá. ¿Qué quiere decir con esto? Que los que estaban entonces entre los macabeos y los que siguieron a los macabeos empezaron a instruir a los judíos acerca de la palabra de Dios en medio de la persecución de Antíoco. Y estamos hablando antes de Cristo. Y estamos hablando en el silencio de Dios. Porque el silencio de Dios empezó en el año 400 hasta el año que vino entonces Juan el Bautista predicando en el desierto, preparar el camino del Señor. 430 años en total. 400 años de silencio hasta que Dios entonces vuelve a hablar a través de Zacarías y dice, tu hijo, transaron, gracias Evelyn, transaron, perdónenme. Ahí entonces sería, no transaron la palabra. O sea que automáticamente hubo un silencio de 400 años hasta que Dios anuncia a Zacarías que Juan el Bautista sería el precursor de Cristo, sería el que vendría adelante para anunciar el camino del Señor. Pero 400 años de silencio, dentro de esos 400 años están los macabeos, con lo que conocían de la palabra de Dios, con lo que conocían de su Dios, mantuvieron al pueblo alerta de lo que decía la palabra del Señor para enfrentarse a Antíoco y a cualquiera que se levantara. Así que dice entonces el versículo 34, y en su caída, cuando cayeron 2 o 3, serán ayudados de pocos o de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Y en su caída, ¿de quién? Los que entienden entre el pueblo, los sabios entre el pueblo, entre su caída, serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Y entonces, entre paréntesis, yo puse un hombre llamado Matatías, y su hijo Judas Macabeo, en el levantamiento guerrillero temprano, ayudaron en la causa, aunque fueron una pequeña ayuda a pocas personas. En diciembre
del 165 antes de Cristo, exactamente 3 años después que el templo fuera profanado, el altar o el templo y el templo mismo fue limpiado, purificado y rededicado al culto de Dios. Esto trajo una nueva fiesta para la celebración judía conocida como el Hanukkah. Esta fiesta todavía se celebra en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 10, versículo 22. O sea que entre los que se levantaron contra Antíoco IV, conocido como Epífanes, para pelear contra ellos, fueron entonces ayudados por los macabeos. Los macabeos, con ese grupito de personas, se pusieron a defender al pueblo y lograron la victoria. Y a la muerte de Antíoco Epífanes, 3 años después que Antíoco puso una cerda en el altar de Jehová y levantó un altar al dios Júpiter, al dios Zeus, que es Júpiter en los romanos, es Zeus en el griego, automáticamente desacró el templo de Dios. 3 años después de la muerte de Antíoco, esta gente, los macabeos, rededican nuevamente el templo a Dios, lo santifican, lo purifican y lo vuelven a dedicar a Dios porque había sido dedicado a Zeus. Lo vuelven entonces a dedicar al Dios del cielo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se celebra entonces en el 165 antes de Cristo, en el día 25 de Quisleu, que es lo que se conoce en diciembre como la fiesta de la dedicación en invierno. Por eso es que Jesús en el libro de Juan capítulo 10, vaya conmigo un momentito, en el libro de Juan capítulo 10, miren lo que dice. Juan capítulo 10, versículo 25. Juan capítulo 10, versículo 22, perdón. Juan capítulo 10, versículo 22. Dice así, Juan capítulo 10, versículo 22. Chequéese lo que dice ahí. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esa fiesta de la dedicación fue lo que 200 años atrás los macabeos habían entonces dedicado nuevamente el templo, no a Júpiter, no a Zeus, sino a Jehová. Y al dedicar ese templo nuevamente, se levanta entonces otra fiesta, que es la fiesta en diciembre que nosotros celebramos hoy, casi diciembre al final, se celebra entonces lo que se conoce como la fiesta del Hanukkah. El fiesta de Hanukkah o Hanukkah, pues esa fiesta es la que se celebra en el tiempo de diciembre, que el mes de ello es el mes 10º, que es conocido como Quisleu. En el 25 de Quisleu, o sea, ya en diciembre de nuestro tiempo, que sigue siendo invierno, la fiesta de la dedicación es conmemorando el día en que los macabeos dedicaron el templo nuevamente a Jehová, porque había sido desacrado, había sido contaminado, había sido dedicado a Zeus, volvió a ser dedicado a Jehová. Y por eso es que dice entonces acá, celebrábase la fiesta de la dedicación, era invierno. Esa es la fiesta de la dedicación. Cuando aquella gente con Antíoco Epífanes desacraron entonces el templo, y los macabeos, después de obtener la victoria y que muriera entonces Antíoco, automáticamente entonces ellos purificaron el templo, limpiaron todas las partes y la volvieron a dedicar nuevamente a Jehová, como lo hizo Moisés en el tabernáculo, como lo hizo Salomón en el templo y como lo hizo Zorobabel en el templo segundo, que él fue el que puso el cimiento y también lo levantó. Por lo tanto, se vuelve a dedicar nuevamente a ese mismo templo. ¿Para qué? Para la gloria de Jehová. Y Dios quedó complacido con eso. O sea que automáticamente ya terminamos entonces cómo se cumple todo esto en Antíoco. Y mañana entonces tomamos el del 35 hasta el 45 de cómo todavía 44 se cumplen también el anticristo. Había que entender la historia de Antíoco. Habiendo entonces entendido Antíoco, mañana tocamos esos versículos a la luz del anticristo. Y del 35 adelante a la luz de eventos todavía futuros, eventos todavía del anticristo que todavía se tienen que cumplir. Así que mañana entonces tocamos esa partecita y mañana le voy a tocar de dónde vienen los fariseos. Los fariseos del tiempo de Cristo, que los fariseos se oponían a Cristo y se oponían a